Por los últimos domingos hemos estado hablando de las pruebas, de la finalidad de las pruebas o por qué sufrimos. Y este domingo vamos a ver cómo enfrentar las pruebas. Cómo enfrentar las pruebas es el mensaje de hoy. Y estamos en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 7. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Recientemente aprendimos acerca de la finalidad de las pruebas. Hoy aprenderemos cómo afrontar las pruebas. Y el asunto en particular es que nadie escoge qué prueba quiere aprobar o improbar. Y hemos aprendido que todos pasaremos por diferentes pruebas. Y una prueba es algo en lo que usted va a ser aprobado o va a ser reprobado. Desde la caída de Adán y Eva, ellos tuvieron que pasar por adversidades, pruebas, lutos, dolores, angustias, como consecuencia del pecado. Así fue desde el tiempo de Adán y Eva, y así será hasta el día que tengamos que estar enfrente del gran trono blanco y sublime. Las pruebas, infortunios, problemas, dificultades, desgracias, desdichas, como usted les quiera llamar, son un estado o situación de adversidad que causa dolor, angustia, decepción y toda clase de sentimientos y emociones negativas que nos devastan en el corazón, en el alma, en el espíritu. Si bien es cierto que nadie quisiera vivir las pruebas, el tratar de evitarlas puede ser que nosotros nos perderíamos infinidad de bendiciones. Póngame atención. La mayoría de nosotros no quisiera estar pasando por pruebas, pero el no pasar la prueba, el no querer vivir la prueba, puede que nos quite el derecho, la oportunidad de recibir muchas bendiciones. Dice, pero ¿cómo una persona puede ser bendecida en medio de la prueba? Bueno, en la Biblia vamos a encontrar infinidad de personajes que tuvieron que pasar por muchas pruebas terribles, angustiosas. Y si tuviéramos que preguntarles si estarían dispuestos a volver a pasar la prueba, estoy seguro que ellos dirían que sí. Veamos ejemplos. Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo, a su único hijo. ¿Y qué pasó? Sin mediar palabra, él fue obediente y fue llamado el padre de la fe, y se le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Su bisnieto José fue vendido por sus propios hermanos, traicionado por sus propios hermanos. Sus propios hermanos lo quisieron asesinar. Lo venden a una caravana de ismaelitas. Los ismaelitas lo venden a Potifar. El hombre va allá de esclavo. No solo está de esclavo en la casa de Potifar, sino que después está 13 años en la cárcel, dolorosamente y de forma injusta. ¿Pero qué pasó? Pasada la prueba, llegó a ser el segundo hombre más poderoso del imperio más grande de la historia en el momento que él está viviendo. ¿Y qué decir de Moisés? Moisés era un príncipe. Y Moisés con sus propias fuerzas decide ir a liberar a los judíos. ¿Y qué pasó? Es descubierto porque asesina a un soldado egipcio. ¿Y qué tiene que hacer? Se va huyendo. El príncipe se fue huyendo y pasó 40 años escondido en el desierto. 40 años siendo sirviente de su propio suegro.
porque el día que Dios lo llama, dice que estaba cuidando las ovejas de su suegro. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés llegó a ser el hombre más trascendente de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Moisés es el hombre que Dios usa para hacer cualquier cantidad de milagros, dar los 10 mandamientos. Un hombre maravilloso. Y si usted le pregunta que si volvería a pasar la prueba, estoy seguro que él dice que sí. David, que pasó huyendo 10 años de Saúl y toda clase de infortunios, y luego llegó a ser el rey más querido y admirado de Israel y el más victorioso en batalla en toda la historia de Israel. Gedeón era un hombre que estaba escondido, huyendo, temeroso. Y Dios le dice, hombre valeroso, y él todavía dice, yo valeroso, si aquí estoy escondido, dice, con miedo. Pero Dios lo hizo el hombre victorioso en batalla. ¿Qué decir de Daniel? Daniel es uno de los 5 profetas mayores de la Biblia. Desde muy joven fue llevado cautivo a Babilonia, sufriendo vejámenes y toda clase de pruebas, infortunios. Pero Dios lo promovió a la más alta posición en el gobierno de Babilonia. Y durante 3 gobiernos o emperadores, él estuvo al lado de ellos. Los propios discípulos de Jesús sufrieron toda clase de persecución por parte del imperio romano y de las autoridades judías. Sin embargo, fueron capaces de diseminar el cristianismo en medio de esas grandes pruebas y persecuciones. Las hermanas, escuche, las hermanas María y Marta, grandes amigas de Jesús. Jesús mismo se hospedaba en la casa de ellos cuando iba a Betania. ¿Y qué pasó? Su hermano Lázaro se enferma. María y Marta lo mandan a llamar y le dicen, Señor Jesús, ven. Y Jesús nunca llega. ¿Y qué pasa? Se murió primero Lázaro. Y aquellas estaban decepcionadas, entristecidas, con dolor, porque el Señor no vino. Y cuando el Señor llega, ¿qué hace? Resucita a Lázaro. Estas hermanitas vieron el poder glorioso de Jesús resucitar a su propio hermano. ¿Y qué decir de Pablo? Este hombre que no hubo ciudad donde él no fuera a predicar el evangelio, donde él no fuera perseguido. Aun cuando llegó a Listra, lo mataron a pedradas. Por el poder y la gracia de Dios y del Espíritu Santo, el hombre resucita. Pero no hubo lugar a donde Pablo no tuviera controversia, donde no fuera azotado, apedreado, encarcelado. ¿Qué estaba con Silas? Con Silas en una cárcel le estaban cantando a medianoche cuando un gran terremoto los libera. Y si le preguntásemos a Pablo, tuviésemos la oportunidad de preguntarle, ¿irías otra vez? Estoy seguro que él diría que sí. Y Pablo es el escritor de la gran mayoría de libros del Nuevo Testamento y han sido de bendición a través de cientos de años y lo seguirán siendo para la iglesia moderna y para los que nazcan después de nosotros. ¿Y qué decir del apóstol Juan? El apóstol Juan, el apóstol amado, el que se sentaba al lado de Jesús, que se recostaba en su pecho. El hombre fue ordenado por el emperador romano a que lo mataran. Pusieron a hervir un gran caldero de agua y de aceite y lo meten en este gran caldero y el hombre sale vivo. Y como vieron que no lo podían matar, tuvieron temor de él y el emperador ordena exilarlo a la isla de Pasmos. Y creyendo que era el fin de él ahí Dios le revela el libro de Apocalipsis para nosotros, hermanos. ¿Qué podemos decir de todas estas cosas? Hay por lo menos 2 formas de responder a las pruebas. Escúcheme, solo hay 2 maneras de responder a las pruebas. En medio del infortunio, de las aflicciones, las adversidades, las personas reaccionan de 2 maneras diferentes o 2 formas diferentes. La manera número 1 de reaccionar es se alejan de Dios. Las personas desarrollan expectativas equivocadas o erráticas de Dios y por supuesto
Cuando una persona tiene una expectativa diferente, equivocada de lo que la Biblia dice de Dios, se sienten traicionados, decepcionados, por lo que reaccionan de la siguiente manera. Escúcheme, son varias cosas por las cuales estas personas se alejan de Dios en sus sentimientos, en sus emociones. En el caso de María y Marta, ellos estaban decepcionados de Jesús. Si hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? Y Jesús tuvo la misericordia de resucitar a Lázaro. Pero miren, estas son las acciones o las reacciones que tienen las personas que se alejan de Dios. Empiezan a dudar de la existencia de Dios. Al estar pasando por la prueba y sentirse decepcionados, cuestionan si realmente la persona que ellos conciben que está en la Biblia existirá realmente o no. Acto seguido, culpan a Dios de su situación. Si Dios existe, ¿por qué permitió que esto sucediera en mi vida? Y entonces el dolor que experimentan es culpa de Dios. Posteriormente se alejan del Señor para siempre. No quieren saber nada más del Señor, porque al no poder manejar su dolor y las circunstancias que le aquejan, la persona opta por volverse de los caminos de Dios y alejarse completamente de Dios, de la iglesia y de la vida cristiana. Empiezan a rechazar la Biblia. Y el problema radica en que muchas veces las personas hacen o tienen una interpretación propia de la Biblia o la realizan fuera de contexto. Entonces, cuando no coincide entre lo que interpretan y lo que sucede, piensan que Dios no cumple con su palabra, ya que como no cumple lo que ellos esperaban. Otro problema en cuanto a rechazar la Biblia es que desconocen lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a doctrina y se basan a expresiones populares que muchas veces ni siquiera están en las escrituras. Miren, yo he escuchado creyentes decir, es que como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Pero gente dice, pero eso está en la palabra de Dios. Y Dios me lo prometió y me lo tiene que cumplir. Y Dios tal vez no le ha dicho nada. Pero como hacemos nuestra propia interpretación y como consecuencia de todas estas cosas, se resienten, cultivan odio, cultivan rencor y sobre todo un gran enojo. Y este tipo de expresiones, de decisiones, lleva a la persona a la amargura y lo que desencadena es mucho dolor, mucha decepción y sobre todo miseria. Escúcheme por favor, la persona que se resiente y se amarga, póngame atención porque usted probablemente no se da cuenta de esto. Pero cuando uno se empieza a resentir, cuando uno se empieza a amargar, uno empieza a enfermar a su familia. La familia se empieza a alejar de usted. Sí, como miran que yo me enojo, nadie quiere estar conmigo, porque usted está lastimando a la familia. Alejan a las personas que lo aman. Esparce veneno. La persona empieza, no se da ni cuenta, pero empieza a esparcir veneno. Y finalmente sucumbe social, moral, emocional y espiritualmente. Finalmente estas personas desperdician su vida. Póngame atención, toda persona que duda de Dios, que se aleja de Dios, que culpa a Dios, que rechaza la palabra de Dios, que se amarga lejos de Dios, renuncia al plan que Dios tenía para sus vidas. Esa prueba que Dios tenía, eso que usted estaba viviendo, esa situación adversa, ese problema, esa situación que lo estaba probando el corazón, había sido diseñada por Dios para que usted se levantara espiritualmente, para que usted triunfara, para que usted fuera victorioso. Pero como usted renuncia a la prueba, renuncia al proceso, destruye su vida. ¿Qué hubiera pasado si David renuncia? ¿No hubiera sido el rey de Israel? ¿No fuera el tatarabuelo de Jesucristo? ¿Qué hubiera pasado si José renuncia?
no hubiera llegado a ser el segundo del emperador de Egipto. No fuera el segundo de Faraón. Hermanos, cuando nosotros analizamos fríamente, tenemos que entender que destruimos nuestra vida cuando no estamos dispuestos a soportar la prueba. Pastor, es que es muy dura. Yo le creo. Es terriblemente dura. Dan ganas de renunciar. Dan ganas de tirar la toalla. Pero el Espíritu Santo lo puede ayudar. Usted le puede clamar y decirle: ya no aguanto. Yo me metí en esto, es mi culpa. Ayúdame, auxíliame. Por favor, no tire su vida a la basura. No renuncie a la prueba que está viviendo. Por otro lado están los que eligen el camino número 2. Número 1 es alejarse de Dios. Número 2 es buscar una comunión profunda con Dios. El mejor camino que nosotros podemos hacer cuando estamos pasando por las pruebas es buscar a Dios, es clamarle a Dios misericordia y gracia. Quizás no entendemos lo que pasa, quizás nos sentimos confundidos, creemos que es injusto lo que estamos viviendo. Pero si usted le clama a Dios: teneme misericordia, mira, yo ya no aguanto, no lo soporto. Usted empieza a buscar a Dios, empieza a buscar la palabra de Dios, empieza a buscar profundamente el corazón de Dios, la gracia de Dios. Y entonces pasan las siguientes cosas. Empieza usted a tener una fe inamovible. En medio de lo que vivimos y ese dolor que nos compromete, nuestra fe se acrecienta y nos damos cuenta claramente que Dios está con nosotros, que no nos ha dejado, que Él nos acompaña. Y entonces, en vez de quitarse nuestra fe se vuelve más grande. Ve una paciencia inagotable. La segunda cosa que sucede con los que se acercan al Señor es que empiezan a tener más paciencia. El otro pierde la paciencia, pero empieza a tener más paciencia. En ese lapso de tiempo de darnos cuenta de que Dios está con nosotros y que lo que vivimos es para nuestro crecimiento espiritual y que Dios nos dota de una paciencia inagotable y sobrenatural, es que podemos esperar más tiempo. Es que podemos decir: ya va a pasar. Porque escúcheme, hasta la noche, cuando está más oscura, a las 3 de la mañana, es que ya va a amanecer. Ya estamos para ver el día. Podemos experimentar y entender que Dios, escúcheme, Dios no extenderá el dolor más allá de lo que podemos soportar, ni más de lo que sea necesario. Dios no le va a dar más dolor a usted del que usted necesita sentir. O la tercera cosa, empieza a haber una valentía inalterable. Mire, cuando Josué está para entrar a la tierra prometida, Moisés acaba de morir. Moisés era el gran héroe de Israel. Y entonces Josué tiene miedo. Él tiene miedo porque ¿cómo va a competir en liderazgo con la estatura de aquel hombre tan grande? Y Dios se confronta con él y le dice: mira que te mando que te esfuerces, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Entonces Dios le dice 3 veces que no tema, se lo dice de manera diferente, que sea valiente, que no desmaye, que Dios estará con él. No tengas temor, dice, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Hermanos, Dios nos habla a usted y a mí de la misma manera. Que seamos valientes, que no tengamos temor. Dios nos está pidiendo a nosotros que perseveremos, que no claudiquemos, que no nos rindamos, que siempre demos un paso adelante, que nosotros debemos vivir la prueba. De esa forma, cuando vengan los nuevos desafíos, usted tendrá la capacidad. Y escúcheme, por favor, es en la prueba donde usted se debe involucrar más con Dios. Cuando
visitamos el Tabernáculo Bíblico Bautista de Amigos de Israel en El Salvador, estaba todavía vivo el hermano Toby. Y él nos recibió en su oficina. Y en una de las veces que lo visité, que fuimos varias veces con líderes de esta iglesia, él nos contó una historia. Y la historia es que en su iglesia había un hombre que era muy rico, inmensamente rico. Fue el primer hombre que empezó a hacer cine en El Salvador. Era el primero que hacía anuncios y todo, y era un hombre que tenía mucho dinero. Pero de la noche a la mañana a él le habían dejado la gente de pagar. Y nos cuenta él que en aquel entonces le debían $175,000 y no le pagaban. Y entonces él, un día el pastor dice que lo encontró trapeando en la iglesia. Y era un hombre inmensamente rico y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Le dijo, trapeando, le dijo. ¿Y por qué estás trapeando? Le dijo, si es porque está sucio. No, le dijo, yo quiero servir al Señor, le dijo. Pero si es por eso, le dijo, yo puedo traerla, porque dice que la iglesia comenzaba y no tenía gente que hiciera limpieza en la iglesia. Si es por eso, yo traigo a la muchacha a mi casa. No, le dijo. Si yo traje hasta artículos. Y le fue a abrir el baúl del carro y traía todo. Y aquel hombre millonario dice que limpiando los baños de la iglesia, dice. Un hombre inmensamente rico. Le dijo, ¿y por qué estás haciendo esto? Le dijo. Porque yo quiero, le dijo, servir a mi Señor. Porque sé que solo sirviendo a mi Señor en medio de la prueba, yo voy a salir adelante. Entonces, la diferencia es o alejarse o acercarse al Señor. D, un compromiso de santidad creciente. Las pruebas hacen que reflexionemos y veamos nuestro interior y examinemos nuestro proceder. De esa manera podemos ver nuestros errores, nuestros pecados y clamarle al Señor por misericordia. Cuando usted y yo estamos pasando pruebas, nos damos cuenta que nosotros no hemos valorado al Señor, que nosotros no hemos hecho un compromiso creciente de santidad con el Señor. Y es solo en la prueba en que nos comprometemos, nos purificamos y crecemos espiritualmente. A través de los años de todos los pastores bautistas de Estados Unidos que nos han venido a dar talleres aquí, siempre nos han dicho que cuando la persona está en momentos problemáticos es cuando crece espiritualmente. Pero cuando vas subiendo, hay un punto en que ya no creces más espiritualmente hasta que caes otra vez en un valle y necesitas volver a subir. Pero el verdadero creyente va en su vida, queda en un valle y luego vuelve a subir, pero nunca va para abajo, nunca va para abajo. Nosotros los creyentes nunca debemos ir para abajo, siempre debemos crecer, siempre debemos comprometernos con el Señor, siempre debemos pasar de nivel, hermanos. La Biblia nos llama santos y es la manera en que nosotros debemos vivir. En la iglesia de Corinto, miren lo que dice, pues, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es en medio de las pruebas que la santidad deja de ser una palabra y se convierte en un estilo de vida. Escuche, en las pruebas es que la palabra santidad deja de ser una palabra y se convierte en un estilo de vida. Escúcheme, el Señor no es que espera que usted lleve una vida perfecta, porque sabe que usted nunca va a ser perfecto, sabe que usted nunca va a dejar de pecar, pero lo que Dios desea es una vida en la cual usted está comprometido con Él. Un deseo profundo por la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos pruebas, es que nos damos cuenta que necesitamos buscar historias de personajes que están pasando lo mismo que yo estoy pasando. Al tener la prueba, al tener el problema, seremos impulsados inmediatamente a leer la palabra de Dios para que la palabra de Dios me guíe de manera correcta a las historias de personajes que están viviendo lo que yo estoy viviendo.
Y entonces es la palabra de Dios la que me anima, la que me levanta. Es la palabra de Dios la que me fortalece. Es la palabra de Dios que me ayuda a enfrentar las pruebas. Y cuando yo someto mi voluntad a Dios, Dios me da la determinación para seguirle, para aceptarle lo que me está pasando, lo que estoy viviendo. Y de esa manera reconozco, veo, visualizo que Dios tiene una meta, tiene un propósito en mi vida, que lo que estoy viviendo no es por gusto, que lo que estoy viviendo no es un capricho de Dios, que lo que estoy viviendo no es algo que a Dios se le ocurrió a ver hasta dónde aguanta no, tiene un propósito, tiene una meta. Lo que usted está viviendo, lo que le ha tocado vivir, tiene una meta santa de Dios. Y si usted la abraza, si usted la visualiza, va a ser como los apóstoles, va a ser como los grandes hombres de Dios que visualizaron el plan de Dios, que vieron que las batallas eran conquistables. No sea como los 10 que dijeron que no se podía conquistar la tierra. 2 dijeron que sí se podía pasar la prueba. Seamos hombres de fe, mujeres de fe, como esos 2 que dijeron, sí se puede, sí vamos a soportar, sí vamos a pelear. Lo más seguro es que usted y yo no podamos elegir la prueba, pero sí podemos elegir la manera en enfrentarla. Podemos elegir apropiadamente la voluntad de Dios. Y si comprendemos que Dios usa las pruebas para fortalecernos, bendecirnos y levantarnos de una manera inimaginable, es entonces que visualizaremos quiénes seremos después, qué clase de personas seremos, en qué nos convertiremos. No desperdiciemos nuestras vidas peleando con Dios, quejándonos con Dios en medio de las pruebas. Aprendamos a crecer espiritualmente en medio de las pruebas. Aprendamos a someternos a los designios santos y gloriosos de Dios. Y entonces muy pronto veremos la victoria. No permita que el enemigo de nuestras almas nos robe la bendición y el crecimiento espiritual que Dios tiene para su vida. Permítame desafiarle. Piense, ¿qué pasaría si usted rechaza el plan de Dios y el propósito de Dios? ¿Qué pasa si usted lo rechaza? Dice, yo me voy de la iglesia. ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Qué decisiones usted debe tomar ahora y decir, bueno, yo me debo alejar o me debo comprometer más con el Señor? Piense en personas que usted conoce y que tomaron la decisión de no aceptar la prueba. ¿Dónde están? Están mal. Visualícelas. Visualice a una persona que decidió no soportar la prueba y usted verá que no está bien. Y la pregunta es, ¿eso desea usted para su vida? ¿Eso es lo que usted quiere para su vida? Y en la Biblia, ¿qué personaje le gustaría a usted imitar en medio de su prueba? Vaya, léalo. Usted está pasando las pruebas de José, pues, probablemente. Imite a José. Está pasando las pruebas de David, imite a David. ¿Qué hacía David en medio de la persecución? Se puso a cantar al Señor. Los salmos más bonitos compuestos por David, los compuso en los 10 años que él va huyendo. El Salmo 23, esos salmos maravillosos que él compuso, los compuso cuando era perseguido. Vean los otros salmos de perdón cuando él cayó en pecado, que son maravillosos también, por supuesto. Pero ¿qué podemos hacer? Alabe al Señor en medio de la prueba. Adórele. Pastor, yo no sé cantar, yo menos, hermano. Pero yo me pongo a cantar. Yo me pongo a adorar al Señor, me pongo a recitarle salmos. ¿Qué pasaje de la Escritura le gustaría a usted apropiarse como suyo en medio de su prueba? Memorícelo, aplíquelo a su vida y muy pronto verá la victoria. Amén. Si usted está sin Cristo, usted necesita venir a Cristo. Usted necesita entregarle su corazón. Allí donde usted está puede decirle, Señor Jesús, yo te recibo
como mi Señor y mi Salvador personal. Entra en mi corazón y sé tú mi Señor y mi Salvador. Gracias por tomar mi lugar en esa cruz. Y ahora te ruego, Señor, que bendigas mi vida, que bendigas mi hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.